Yetzel, en alguna clase me mencionaron que Puebla fue un gran centro agrícola y que parte de esta importancia fue por su cercanía del río San Francisco. Así es, Angie, tanto por lo que mencionas como por su clima y la calidad de la tierra, la ciudad fue un lugar en el que desde su fundación se realizaron diferentes actividades como las agrícolas, comerciales e industriales. A lo largo del río que cruzaba la ciudad de norte a sur, se desarrolló el curtido de pieles, la producción de jabones, tocino, además hubo molienda de trigo y se manufacturaron textiles. En el siglo XX hubo un fuerte proceso de industrialización que se acompañó de fuertes migraciones hacia la ciudad. En Puebla, una de las industrias que tuvo mayor importancia fue la textil, y muestra de ello fue la fábrica El Mayorazgo. La fábrica textil El Mayorazgo se instaló en la hacienda San José El Mayorazgo. En este terreno de grandes dimensiones se cultivó maíz, cebada, frijol y principalmente trigo. Para moler este cereal se fundó un molino en la misma hacienda en el siglo XVI llamado San Juan y San Cristóbal Amatlán. En 1839, José Gumersindo Sabiñón, pionero en la mecanización de la industria textil del algodón, compró el molino y la hacienda de Mayorazgo con el fin de fundar una fábrica, la cual comenzó a operar en 1942. Al igual que la Constancia Mexicana, que fue la primera fábrica textil de la ciudad, el establecimiento de Sabiñón empezó solo hilando el algodón sin tener máquinas tejedoras. El tejido lo realizaban artesanos en sus domicilios a manera de maquila. A partir del inicio de labores de la fábrica, fue aumentando la población asentada en el lugar. Antes de la llegada de la fábrica en el lugar vivía un núcleo importante de campesinos que laboraban en las actividades agrícolas de la hacienda. Muchos de ellos habitaban en las viviendas que el hacendado proporcionaba en su propio terreno, llamadas calpanerías. Algunos trabajadores de la hacienda se incorporaron al trabajo en la fábrica y el dueño les facilitó habitaciones cerca de ella para tener disponible y bajo control la fuerza de trabajo, por lo que se conformó un importante asentamiento fabril. A pesar de que legalmente no se había formalizado, la unidad de producción adquirió el título de El Mayorazgo durante el Porfiriato. La factoría de Don Gumersindo pasó a manos de la familia Quijano en 1864. La compra incluía la fábrica, el molino, el cernidero de harina, aguas, ganados útiles, enseres, deudas de peones y demás accesorios. Después de una serie de modificaciones y bajo la dirección de Manuel Rivera Collado, la fábrica El Mayorazgo amplió de manera importante su planta productiva y sus espacios, incrementó sus ganancias y con ello participó en la fundación y adquisición de otros establecimientos textiles y compró grandes extensiones de tierra para explotar la actividad agrícola. Además, adquirió la hacienda de Castillotla, que era más grande que El Mayorazgo, y para responder a las nuevas necesidades de las maquinaria, construyó entre 1906 y 1909 la planta hidroeléctrica Carmelita, que fue la primera que se estableció en una factoría de textil en la ciudad de Puebla. Tiempo después, el Mayorazgo se reorganizaría bajo el nombre de Atoyac Textil, pero siguió siendo la unidad de producción más grande. Se dedicó al hilado y tejido de tela. A finales de los años 30 del siglo XX, fue adquirida por un grupo de empresarios algodoneros del norte de México, bajo la dirección de José de la Mora, quien dejó gratos recuerdos en los obreros debido al trato que les dio y porque siempre los motivó. Repartió terrenos para sus viviendas, les construyó un jardín de niños, una escuela primaria y su campo deportivo donde se realizaron apasionantes partidos de béisbol. Después de diversos cambios de directiva, la fábrica finalmente cerró en 1993. Los trabajadores que trabajaron en El Mayorazgo se dieron la tarea de fundar su propia colonia. Ya integrada a la ciudad de Puebla, las viviendas que se establecieron alrededor de la factoría durante el siglo XIX tenían servicios elementales para satisfacer las necesidades de la vivienda digna. Los asentamientos de los trabajadores en las villas fabriles permitieron reducir su movilidad y asegurar la permanencia de un contingente mínimo estable de operarios que podían ampliarse de acuerdo a los requerimientos de producción. La instalación de las primeras fábricas textiles en las haciendas y molinos, como la de Mayorazgo, estuvo determinada por la necesidad del uso de la energía hidráulica, pero también pudo obedecer a la probable relación entre las formas de organización del trabajo agrícola e industrial. Al igual que en la hacienda, la concentración de buena parte de la población fabril en la misma unidad productiva facilitaba una mayor eficacia de los mecanismos de control por parte de los directivos o dueños. Al irse desarrollando la industria textil y en particular las labores en la fábrica del Mayorazgo,
El tamaño de la población fabril aumentó, ya que llegaron trabajadores de diversos lugares con el fin de estar lo más cerca posible de su centro de trabajo, por lo que el número de viviendas creció. Sin embargo, ya no estaban junto a la fábrica. Así se generaron asentamientos cercanos a la unidad de producción de manera dispersa y en escasos servicios. Con el fin de mejorar sus condiciones de vida, los operarios se organizaron en colonos y adquirieron el terreno para fundar su colonia. El auge experimentado por la industria poblana durante los años 30 y 40 del siglo XX provocó un proceso de urbanización. Fue en este contexto en el que se fundaron colonias obreras en los alrededores de la ciudad, como lo es la Colonia de Obreros Textiles de El Mayorazgo, fundada en 1931. Formalmente se le reconoció con ese nombre hasta 1940. En esa década en la colonia había entre 50 y 60 familias. El 19 de mayo de 1940, la Colonia de Obreros Textiles de El Mayorazgo fue inaugurada por el gobernador Maximino Ávila Camacho. En la colonia, el silbato de la fábrica que marcaba la hora de ingreso, comida y salida de los trabajadores también sirvió como el reloj que organizó las tareas familiares diariamente. Este silbato permitía a las amas de casa distribuir su tiempo en las diversas actividades, que dentro de los más importantes estaba la de tener preparados los alimentos y llevarlos a su esposo a la fábrica. Así, la vida de los obreros y los habitantes de la colonia estuvo regida por el sonido del silbato de la fábrica. A partir de la vida fabril se desarrolló un trabajo muy particular, el de los llamados canasteros. A pesar de que había opciones para comer cerca, las esposas y madres de muchos trabajadores que vivían en colonias y territorios cercanos, como San Baltasar, Campeche, mandaban la comida a través del servicio de esos personajes. Hombres que se colgaban en los hombros un palo, pasaban de casa en casa recogiendo las canastas de la comida, las amarraban al palo y cuando lo llenaban con 20 o 25 canastas, se iban caminando hasta la fábrica. Pasaban diario en un horario determinado para estar puntuales a mediodía en Atoyac Textil. Los trabajadores reconocían fácilmente las canastas de otate y sabían por el nudo o por el color de quién era cada una. Al terminar de comer se les regresaban al canastero. Los obreros cuentan que esta costumbre terminó cuando cambiaron los turnos de la fábrica y el horario se recortó. El primer turno salía a las 3 de la tarde, pero ya no tenía hora de comida. Muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio de 2022. Recuerden que pueden escribirnos a cosiste.tv@gmail.com. Nos vemos la próxima semana para seguir Descubriendo Puebla.